Así que bueno, los saludo a todos en el nombre de Jesús. Qué alegría y qué bueno poder estar aquí reunidos en su santo nombre, en esta maravillosa clase de estudio bíblico, en este grupo de estudio bíblico por Zoom. Y bueno, saludamos a cada uno de los hermanos. Vamos a dar inicio en este conversatorio. Hoy vamos a hablar sobre la unicidad de Dios. Vamos a ahondar un poquito sobre la unicidad de Dios, pero quiero que hagamos un preámbulo. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a presentarnos en las manos del Señor. Faltan algunos hermanos. Hoy se han conectado pocos, pero la ventaja es que estamos los que estamos. Amén. Entonces voy a pedirle a la hermana Luz Dari Guevara que ella nos abra este tiempo con oración, dándole gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da. Dios les bendiga a todos. De verdad que gracias a Dios por este momento que nos regala para rendirle a Él nuestra vida, para poder aprender más de Él y en un tema pues tan bonito como el que se va a desarrollar, que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Amén. Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios para que Él dirija este servicio virtual de aprendizaje para todos los que estamos aquí hoy conectados. Señor Jesús, amado Dios, de tu divina presencia estamos, cada uno de nosotros, en un compromiso firme, Señor, de aprender de ti, de capacitarnos, de llenarnos de tu presencia, de hacer posible en cada uno de nosotros el vivir tu palabra. Oh Señor Jesucristo, sé tú propicio a cada una de las necesidades que hay en nuestra alma y en nuestra mente. Usa a tu siervo para que la palabra dicha, Señor, llegue a nuestro ser y edifique una vida espiritual que te agrade, que sea plena delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Toca nuestras vidas con tu presencia. Toca nuestras vidas con tu palabra y haz de nosotros hombres y mujeres llenos de poder y de autoridad. Aleluya. En tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. 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 Muchas gracias, hermana Luz Dari. Bien, antes de empezar el tema, mostrarles las diapositivas. Pero ya como que empezó la lluvia acá también. Esperamos que no se corte el internet. Es muy interesante y muy bueno que nosotros nos preguntemos realmente lo que yo creo es lo correcto, lo que yo pienso está bien, lo que yo veo como lo que yo tengo como puntos de fe serán los correctos. Yo siempre, bueno, yo nací en un hogar donde mi padre era docente. Entonces, mi papá fue un rebelde del sistema toda la vida. O sea, él fue sociólogo, él fue filósofo, era un hombre muy bueno para las matemáticas, era un hombre que siempre estaba razonando, pensando. Entonces, él nos pedía, o él me pedía que nosotros pensáramos y siempre nos cuestionáramos. Entonces, hay un texto bíblico que me gusta mucho y es que dice la Escritura, haz tu casa sobre la roca. Haz tu casa sobre la roca. ¿Qué significa haz tu casa sobre la roca? O sea, que tus principios estén en un terreno firme, que tus creencias estén en un terreno firme, que no se mueva, que no se hunda. Inclusive hay una comparación del hombre que hace una casa en la arena y otro que hace una casa en la roca, ¿verdad? Y dice que vinieron ríos, soplaron vientos, pero la casa que estaba en la arena, ¿qué le pasó? Se derrumbó, se cayó, ¿sí? Pero la casa que estaba en la roca se sostuvo. Entonces esto aquí nos da a entender varias cosas, y una de las cosas que nos da a entender es que el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vengan vientos contrarios a hacernos caer de nuestro pensamiento. O sea, van a venir dudas, van a venir pensamientos, van a venir muchas cosas que nos van a poner a nosotros a pensar, ¿ya?
Entonces yo soy de los que desde que llegué a la iglesia, antes de aceptar ser cristiano, yo estuve paseando por varias denominaciones, aprendiendo y escuchando. Entonces, yo soy de los que me senté con los mormones a que me enseñaran. Y leí el libro, pues no todo, pero el libro del Mormón lo tenía y leí algunos pasajes del libro del Mormón y conocí su historia, vi sus videos. Tiene un sistema de evangelismo muy interesante, muy bueno. Son de las organizaciones del occidente más grandes de Estados Unidos, de Argentina, están casi por todos lados. Aquí en Centroamérica, en cada ciudad hay unos templos gigantescos. Fui de los que me senté a hablar con los testigos de Jehová. Casi nunca los corro, a no ser que me toque salir, pero no soy de los que se esconden, ¿no? A veces pasa, pues, que uno está como de malas pulgas y no quiere ni siquiera que le aparezca un testigo de Jehová, pero a veces también uno está tan aburrido que uno quisiera que le apareciera a uno para poder tener con quién hablar, ¿sí o no? Y estudié bastante con ellos, he hablado, he aprendido muchísimas cosas de ellos que uno queda muy sorprendido de la manera en que ellos aprenden, de la disciplina que tienen con respecto al evangelismo. Porque muchos de nosotros nos convertimos al Señor y ya, como que ya la logramos, ya la hicimos, ya somos de parte del reino y no le compartimos a nadie de la familia, ¿sí? E inclusive los que vivimos lejos de la familia, de repente como al año, los 2 años que nos dice la familia, oye, ¿usted se volvió cristiano o qué? O sea, porque no le compartimos a nuestras familias, a nuestros familiares, ¿verdad? También estudié bastante con los adventistas. Mi esposa inclusive fue una mujer que nació en un hogar adventista, creció en un hogar adventista y de ahí me la robé, de una casa adventista me la robé. El día que fui a pedir la mano de mi esposa, mi suegro me salió con una Biblia gigantesca, de esas gruesísimas, católicas, de esas grandes. Yo dije, este viejo me va a pegar con ella en la cabeza seguro. Salió con esa Biblia y me asustó y toda la situación fue bastante tremendo. Pues yo tenía 15 años en ese entonces. Pero estudié bastante con los adventistas y hoy, por ejemplo, hoy un pastor, creo que es bautista, que es médico acá en San Miguel, le decía a mi esposa, es que su esposo tiene que volverse vegetariano por mis problemas de estómago. Y recordaba los regímenes de alimentación de los adventistas que son muy buenos, son regímenes muy interesantes para la salud. Recuerdo que tenía una novia adventista y me invitaba a comer y yo me iba feliz a comer donde ella y cuando llegaba me acordaba que era vegetariana y yo, ay, Dios mío, ¿yo por qué vine? Y me envía un platado y una zapallo, creo que se llama, zapallo, ¿sí? Un pedazo de zapallo así grandote que salía del plato. Yo, Dios santo. Uno está acostumbrado a un buen pedazo de carne, de pollo, ¿verdad? Y estuve también conocí, por ejemplo, Cruzada Estudiantil, Asambleas de Dios, la Ministerial de Jesucristo, esa iglesia donde dan profecía. No sé si ustedes han escuchado. En Colombia tiene, los creadores son senadores, Piraquive, la senadora, creo que ella, Piraquive, ella es la fundadora, sus papás eran pastores de otra denominación y de ahí se salieron y crearon su propia iglesia que se llama Ministerial de Jesucristo. Y yo era muy niño y mi papá me llevaba allá. Recuerdo tanto que un día me sacaron asustado porque me daban profecía, a mí me asustaba eso, que me pusieran la mano en la cabeza y me dijeran que tenía que portarme bien y no sé qué, y a mi papá le decían que iba a ganar más plata y bueno, y un montón de cosas y yo saliera asustado de allá y fue muy interesante. Hoy en día es una organización muy grande que está ya en otros países, está llegando a otros países. El caso es que siempre fui muy preguntón. Yo siempre preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Inclusive cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, algunos maestros se molestaban conmigo porque yo no les aceptaba todo lo que me decían. Algunos me enseñaban un tema y yo, pero ¿por qué esto? Si acá en otra parte dice lo otro, ¿y por qué aquello? Y entonces me decían que yo era muy conflictivo.
pero son las preguntas que nos hacemos las que nos permiten aprender y conocer más de las cosas. El problema de nosotros es que nosotros tenemos una predisposición en el aprendizaje o ya tenemos unas ideas preconcebidas que no nos permiten avanzar en el conocimiento. Entonces, por la influencia, y lo decíamos el lunes en la reunión de pastores o en la enseñanza para pastores, yo lo comentaba y lo decíamos, y lo decía hoy también. Yo los miércoles tengo capacitación con un grupo de pastores de Centroamérica. Y lo decíamos, nosotros tenemos una influencia católica en nuestro cristianismo. O sea, eso no se puede negar, no se puede negar. ¿Por qué tenemos una influencia católica? Porque la historia de la iglesia nos muestra a nosotros cómo la iglesia se mezcló cuando llegó a Roma, cómo la iglesia se mezcló con el imperio y cómo el imperio tomó, podríamos decir, a la filosofía de que si no puedes con ellos, únete. Si no puedes, porque ellos mataban a los cristianos, pero ellos decían, estos parecen una plaga, los mato y aparecen más. Mato unos por aquí y aparecen más, y se multiplican como una plaga. Entonces, al final de la era romana, cuando ya el imperio ya está casi destruido, ¿cómo hace el imperio para sobrevivir? A través de la religión. Se incorpora dentro del catolicismo, porque la palabra católica no es una palabra exclusiva de la religión católica romana. La palabra católica es una palabra que significa universal, y algunos padres de la iglesia, antes de que existiera la iglesia católica romana, llamaban a la iglesia de Cristo iglesia católica. ¿Qué significa iglesia universal? No sé si me hago entender. Antes de que existiera la iglesia católica romana, se le decía a la iglesia de Cristo iglesia católica, porque era la iglesia universal, era la iglesia de Cristo. Pero ya después Roma se incorpora dentro del cristianismo y toma el control de la iglesia principal, o de la iglesia principal en Roma, y desde ahí comienza a vincular sus pensamientos, sus creencias. Y entonces ahí es donde comienza poco a poco. Eso no se desarrolló de la noche a la mañana. O sea, no fue que ellos en el primer siglo, en el segundo siglo, tercer siglo dijeron adoremos las imágenes. Un ejemplo. No, eso no fue así. Eso fue paulatinamente, poco a poco se fueron dando las cosas. En algún momento vamos a estudiar un poco de la historia de la iglesia y lo que se presentó. En el caso de nosotros, nosotros partimos de la reforma, podemos decirlo así, aunque no nos consideramos reformistas o no nos consideramos protestantes, no, pero nuestras raíces vienen de por ahí. ¿Por qué? Porque resulta que Martín Lutero fue un hombre que era abogado, sabía de derecho, pero se metió a ser cura o a ser sacerdote por algunas cuestiones personales, y él tiene acceso a los primeros evangelios. O sea que los sacerdotes de aquella época no tenían acceso a la Biblia. Era prohibido que alguien tuviera la Biblia. Entonces ellos tenían algunos textos en latín y así hacían la misa, ¿sí? Algunos textos, no tenían toda la Biblia. Y él estudiando, Martín Lutero, él recibe uno de los evangelios, no recuerdo cuál, pero él comienza a estudiar los evangelios y comienza a ver las enseñanzas de Jesús. Y por primera vez se da cuenta que las enseñanzas de Jesús van contrarias a las enseñanzas del papado o del Vaticano. Y entonces ahí comienza un choque de pensamientos. ¿Cómo es esto de que el Vaticano me dice que para ser salvo necesito pagar indulgencias, cuando Jesús dice que somos salvos por la gracia, que es un don inmerecido? Entonces él comienza a hacer un estudio y crea las 21 tesis de Lutero, y esas tesis son pensamientos que saca del evangelio que están en contra, por eso se llama protestante, están en contra del catolicismo, pero que el objetivo de Martín Lutero no era salirse de la iglesia católica. El objetivo de Martín Lutero era reformarla, o sea, mejorarla, cambiar lo que no era de Dios e inculcar lo que era de Dios.
Pero cuando él viaja a Roma y se da cuenta que la ciudad de Roma es realmente lo más mundano que se podía ver en esa época, el hombre se decepciona por completo y ahí es donde se rompe y crean o nace la religión protestante o la iglesia protestante. Pero la iglesia protestante, que los primeros fueron los calvinistas, los bautistas, los luteranos, ellos nunca quisieron dejar de ser católicos romanos. Por eso usted ve que los bautistas todavía utilizan eso que utilizan los curas. Aquí no sé cómo se llamará, el cosito que se ponen aquí en su uniforme de cura. Los bautistas lo usan también. Ellos tienen todavía muchos de los utensilios que utilizan los sacerdotes católicos. Pero ¿qué sucedió? Con el tiempo, en los años 1900, muchos pastores bautistas, luteranos en Estados Unidos y otros en Europa, empezaron ya a leer la palabra del Señor con más detenimiento y empezaron a descubrir en la Biblia temas que les impactaron, temas que se dieron cuenta de que había un Espíritu Santo, por ejemplo, y que el Espíritu Santo podía venir sobre el ser humano y que el Espíritu Santo, al llegar al corazón, a la vida de un humano, había una transformación y habían dones. Y entonces hubo por allá, en un lugar que le llaman la calle Azusa, un grupo de estudiantes que empezaron durante un año a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y estudiaban el libro de los Hechos de los Apóstoles y lo analizaban y lo analizaban y lo analizaban, hasta que un día una jovencita en oración había recibido el don del Espíritu Santo o había hablado en otras lenguas. Y el pastor de ellos no había vivido esa experiencia, pero él estaba estudiando también. Y dice uno de los libros que se llama Los Generales de Dios, que el pastor estaba predicando acerca del Espíritu Santo, sin haber recibido el Espíritu Santo. Y esta joven de su iglesia se le acercó y le dijo: pastor, usted puede recibir el Espíritu Santo. Y él se arrodilló y esta joven oró por él y él empezó a hablar en otras lenguas. A partir de ese momento, el pensamiento de la reforma de los protestantes comienza a cambiar y de esa religión protestante salen muchos pastores. Yo estuve leyendo en algún momento los artículos de fe y los reglamentos de la Iglesia Bautista. Hay un reglamento para ser expulsado de la Iglesia Bautista. Ojalá aquí no haya ningún bautista, o los que estén viendo este video no sea bautista, pero entre los reglamentos dice que para ser expulsado, una de las condiciones para ser expulsado es que la persona predique, enseñe o crea en manifestaciones pentecostales. Yo quedé, cuando leí eso, yo quedé, wow, ¿cómo así? O sea, que ellos desde su seno, desde su pensamiento, no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, en esa época, en 1900, algunos pastores empezaron a experimentar el mover del Espíritu Santo y entonces las organizaciones comenzaron a sacarlos, los echaron. ¿Cómo así que no? Nosotros aquí no hacemos eso, aquí nosotros no aplaudimos ni cantamos con alegría, nosotros aquí es litúrgico. Yo tuve la oportunidad en México, en Cancún, ir a una iglesia bautista, porque yo estaba haciendo unos negocios en Cancún con un médico que era bautista. Entonces me dijo, ingeniero, lo invito mañana a mi iglesia. Yo le dije, claro, con mucho gusto. Al día siguiente era domingo, fuimos a la iglesia y fue muy bonito porque nunca había ido, pero me di cuenta que allá es como ir a misa. O sea, allá no se aplaude, allá todo es litúrgico, las canciones son litúrgicas, son como canciones gregorianas. Y fue bien interesante, yo nunca había ido a eso y me pareció bien interesante. Luego, bueno, hicimos negocio con el médico. El caso es que muchos pastores los sacaron usted volvió pentecostal, o sea, usted creyó en el Espíritu Santo, sálgase de aquí porque nosotros no hacemos esas cosas, eso no se hace aquí. Entonces ellos, al ver tantos pastores que estaban así solos, nace o se crea Asambleas de Dios. Asambleas de Dios es donde reúne todos estos pastores que son expulsados de las bautistas, luteranos, todos aquellos que están leyendo la palabra de Dios y están encontrando algo nuevo. Entonces se crea Asambleas de Dios. No han pasado 4 años de haberse creado Asambleas de Dios
cuando en un campamento, en un lugar que se llama Arroyo, en un campamento, el Espíritu Santo comienza a tocar muchos pastores y comienzan entonces a ser reveladas muchas doctrinas y muchas enseñanzas, como el bautismo, su fórmula bautismal, la unicidad de Dios, entre otros temas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los de la Asamblea de Dios? No, eso no lo hacemos nosotros. Sálgase, porque eso no lo creemos nosotros. Sí me estoy haciendo entender cómo ha sido el proceso. Entonces, cada vez que alguien quiere aprender algo nuevo, cada vez que alguien tiene una revelación de parte de Dios, si su estructura mental o su organización no está preparada para ese cambio, para esa reforma, para ese crecimiento, lo más lógico es que lo expulsen. Lo más lógico es que lo saquen. Yo recuerdo tanto cuando empecé a predicar en Venezuela, conocí un señor que se estaba muriendo. Él había sido guardia nacional y se estaba muriendo. Y la familia, yo estaba haciendo culto en la calle, casi siempre hacía culto porque no tenía templo, hacía en el andén. Me pasaron dos cristianas, no sé de qué iglesia, y me dicen, varón, ¿usted no iría a orar por una persona que está muriendo? Yo le dije, pues sí, vamos. Me llevé a mi hijo, me lo puse en los hombros y me fui, conocí a esa familia y empecé a enseñarles la palabra. Oré por el Señor, empecé a enseñarles la palabra. Pero había una hermana que iba a una iglesia muy grande y muy bonita, que tenía buses, que tenía aire acondicionado, que tenía, era televisión propia, era una cosa impresionante. Es una cosa impresionante en Venezuela, se llama Proclamación, la iglesia Proclamación. En el mejor sector de la ciudad, nosotros estábamos por ahí en un barrio pobre, tremendo. El caso es que esta muchacha empezó a decirle a las personas que estaban ahí que no me escucharan porque yo era un falso profeta. Entonces a mí me dio mucha risa y ellas me contaron. Entonces yo le dije, ¿cuándo viene? No, ella viene después de que usted se va. Usted viene, ora, y ella sabe más o menos la hora que usted se va. Y entonces ella viene aquí a enseñarnos también y a decirnos y a hablarnos cosas de usted. Yo le dije, voy a esperarla. Entonces ese día no me fui temprano y la esperé. Cuando vi, era una morenita, una morena, muy elegante, Marjorie se llama, y llegó ella ahí. Entonces se sorprendió cuando me vio, porque ella no esperaba que yo estuviera ahí a confrontarla. Y empezamos a hablar de la palabra. Entonces, recuerdo tanto que yo le dije ese día, ¿usted sabe cómo bautizaron los apóstoles? Entonces ella groseramente me dijo, no, si yo no estuve ahí. Entonces yo le dije, es verdad, tú no estuviste ahí, pero los que sí estuvieron lo dejaron escrito en el libro de los Hechos. Ahí está escrito. Y empecé a enseñarle. Ella quedó tan admirada de lo que había aprendido ese día porque era diferente a lo que le enseñaban en su iglesia, que luego tuvimos otra charla y otra conversación y otra conversación. Recuerdo que le dejé una cantidad de textos bíblicos y ella me dijo, pastor, yo ya entiendo que usted enseña solamente la Biblia y eso me gusta, pero yo no me voy a ir para su iglesia. Obvio, yo predicaba en un tierrero, no tenía iglesia, no tenía templo. Yo le dije a ella, mira Marjorie, no te vengas para mi iglesia. Simplemente enseña la verdad, conozca la verdad te libera y enseña la verdad. Ella se fue para su iglesia, duró un mes y al mes la echaron, la sacaron. Porque obviamente su enseñanza iba diferente a lo que la tradición le enseñaba. ¿Qué quiero decirle con esto, mi hermano, para entrar en materia? Que es necesario que usted tenga la mente limpia para poder recibir la palabra de Dios. Que ustedes aprendan muchos conceptos religiosos que tienen para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. Al Señor Jesús un día le reclamaron por qué sus discípulos no ayunaban. Y el Señor Jesús, en vez de hablarles del ayuno, el Señor les dijo, no está bien echarle vino nuevo a un odre viejo, porque el odre viejo se revienta. Es necesario odres nuevos para el vino nuevo. El vino nuevo es la revelación que Dios tiene para darnos a nosotros a través de la palabra. Pero si usted tiene preconcebidos conceptos, usted es un odre viejo.
ya lo sabe todo, ya no necesita más nada. No va a poder recibir una palabra nueva, porque cuando llegue una palabra nueva, esa palabra nueva lo va a reventar a usted. Y no va a tener usted la capacidad de recibirla, de administrarla, de comprenderla. Entonces, es lo que yo no quiero con usted el día de hoy. Yo quiero que usted tenga la mente muy abierta a comprender estas cosas. Usted tal vez me dice, hermano, pero es que yo soy de la misma iglesia suya. Sí, pero hay cosas nuevas que estamos aprendiendo. Los pastores todos los lunes aprendemos cosas nuevas. Si nosotros que hemos estudiado tal vez una licenciatura, un instituto bíblico, estamos aprendiendo, cuánto más nosotros como hermanos vamos a seguir aprendiendo. O sea, no nos limitemos en el conocimiento. No creamos que sabemos la última o que no sabemos lo último. No, hay muchas cosas por aprender. El día de hoy vamos a hablar entonces, vamos a conversar acerca de la unicidad de Dios. Espero que estén viendo la presentación. Si está viendo alguien que abra el micrófono y me diga si estoy viendo. Sí, Leo, se ve perfectamente. Sí. Amén, sí, señor. Amén, amén. Muchas gracias. Ahorita sí lo pueden silenciar. Unicidad. Aquí hay un escrito abajo que está en hebreo, que me encanta mucho. Usted puede buscar por YouTube videos de Israel con el Shema. Hay videos, hay canciones. Es muy bonito. Dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehab. Esto se encuentra en Deuteronomio 6:4, que en español traduce como: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Y por eso vamos a hablar de unicidad. El primer punto es Dios es. Génesis capítulo 1, verso 1, que lo leíamos la semana pasada porque fue en la introducción al Génesis, dice en la PDT, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Alguien que tenga la Reina Valera que nos la pueda leer en la versión Reina Valera. Por favor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Romanos 1, 19 al 20. Dice la PDT, lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Romanos 1, 19 al 20. Alguien que me lo lea en la Reina Valera. Que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien. O sea que Dios no intenta probar la verdad de la Biblia, ni discute con nosotros. Él afirma. Las palabras iniciales de la Biblia anuncian la existencia de Dios. La Escritura no intenta probar la existencia de Dios. La sostiene, la afirma y la declara. Él declara que el conocimiento de Dios es universal. Las Escrituras reconocen que el hombre no solamente conoce la existencia de Dios, sino que también el hombre tiene cierto conocimiento de quién es Dios. Por eso Romanos 1:20 dice, su eterno poder y deidad son claramente visibles, de modo que los hombres no tienen excusa. O sea, Dios es, y en este primer principio, es que Dios es. O sea, Dios no necesita manifestársele a la gente para que la gente lo entienda. Desde el principio de la creación el ser humano entiende. Por eso el primer texto afirma, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea que lo que podemos aprender de Dios es lo que Él nos manifiesta a través de su creación.
Por eso ningún ser humano se puede excusar el día en que nos presentemos delante de Dios para decir, yo no sabía. Ningún ser humano. Porque había una pregunta, no sé si usted se la ha hecho. ¿Cómo serán juzgados los indígenas si ellos nunca conocieron el evangelio? Por la O sea, misma naturaleza. por la misma naturaleza. Muy bien, hermana Estela va volando, gloria a Dios. Por la misma naturaleza. O sea que la naturaleza nos muestra de que existe un Dios, la naturaleza nos demuestra de que hay un creador, la naturaleza nos demuestra qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas. Y la Biblia dice que los que vivieron sin ley serán juzgados sin ley, pero serán juzgados por las leyes de la naturaleza, por las leyes del universo, porque Dios lo estableció de esa manera. Así que juicio, va a haber juicio, ¿sí? Que no se le va a juzgar porque no se bautizó, no se le va a juzgar porque no se congregó, no se le va a juzgar porque no cumplió de pronto decretos que dice la Biblia, o no, porque no cantó el coro tal. No, obviamente, pero va a tener un juicio. Amén. Dios es, eso es importante entenderlo. Dios es. Ahora bien, el reconocimiento de la deidad es el principio de la fe. El reconocimiento de la deidad es el principio de la fe. Hebreos 11:6, vayan buscando la cita en la Reina Valera. Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor en la PDT. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. ¿Cómo dice la Reina Valera? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios crea que le hay. Usted no puede buscar a alguien creyendo que no existe ese alguien. ¿Sí? ¿Qué capítulo era? ¿De qué libro? Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11:6. Amén. Ahora, los hombres en todos los lugares creen en la existencia de un ser supremo, a quien ellos moralmente son responsables. El pagano reconoce la existencia de un ser supremo. Esta creencia es innata en el hombre y viene de la intuición racional. Hay una anécdota o un pensamiento de alguien que escondió a su hijo desde que nació, lo escondió de las influencias religiosas y del conocimiento y lo escondió en una caverna, alejado de la sociedad, de todo. Y un día, siendo ya el niño mayorcito, lo saca a que recorra los campos y vean la naturaleza. Y el papá le dice, hijo, ¿no crees que la naturaleza es muy hermosa? Es inteligente, mire, la semilla brota, crece, da fruto. Y ¿no crees que la naturaleza es algo muy grande? Y el niño le contesta a su padre, la naturaleza es algo impresionante, pero más grande debe ser aquel que creó la naturaleza. Más grande debe ser aquel que hizo todo esto. Esto no se pudo haber hecho de la nada, o no se pudo haber hecho sin un propósito, o sin una mente inteligente detrás de todo esto. Entonces, este es el hecho que Satanás desafía y es el punto que encontramos la más grande batalla en el mundo actual, la lucha entre la fe y la incredulidad. Es aquí donde empieza la fe del hombre. Él debe aceptar este reconocimiento inherente a la deidad y declarar para que se convierta en una fuerza activa en su vida. Usted debe de creer que Dios existe para poder conocerlo. Usted no va a conocer algo que no existe. Los hombres en todos los lugares reconocen la existencia de un ser supremo, pero para la gran mayoría, Él es el Dios no conocido. Hechos 17:23. Alguien que no lo lea. Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, recorriendo Atenas, la cuna del conocimiento griego,
encontró muchos templos, al dios Apolos, a Afrodita, no sé quién, a no sé qué más, pero llegó a un templo que le llamó la atención porque la inscripción decía al Dios no conocido. Y él partió de ese punto para dar su enseñanza. Y él les dice, a este Dios que vosotros no conocéis, es el Dios que yo predico. Y luego en 1 Corintios 1:23 nos muestra a quién fue que él predicó. ¿A quién le predicó a los griegos? Alguien que me lea 1 Corintios 1:23. Uno. Pero nosotros predicamos a Pero Cristo nosotros predicamos a crucificado, Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén, amén. Entonces, Pablo llega a Atenas, la cuna del conocimiento, de la sabiduría, de la filosofía, y llega y mira un lugar, un templo al Dios no conocido. Les dice, mira, este Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo enseño. Y luego dice que él enseñó a Jesucristo crucificado, que para los judíos era una piedra de tropiezo, ¿sí? Porque ellos esperaban un Mesías diferente al Mesías que les llegó. Ellos esperaban era a una persona que viniera a restaurarle el reino, que fuera militar, guerrero, etcétera, etcétera. No entendieron el propósito de Dios, no entendieron lo que había sucedido, el tiempo de su venida. Y para los gentiles, o sea, para en ese momento los de Atenas, para los griegos, pues es locura. O sea, ¿cómo me vienes a hablar a mí de un hombre que se murió y luego resucitó? Y ese es Dios, y ese es el que nos va a salvar. Y entonces para ellos eso no podía caber en su cabeza, ¿sí? Nuestra obligación, nuestro deber ser como iglesia del Señor, usted como iglesia que es poder dar a conocer ese maravilloso Dios que los hombres no conocen, ¿sí? La Biblia describe al ateo Amén. como un necio. Vamos a leer Salmos 14:1. Salmos 14:1. Mira, traer la Biblia. ¿Lo encontraron? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muy bien. Dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Cómo dice la PDT, Wilson? Van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. Ok. Entonces, los insensatos, el necio, es la manera en que se describe a un ateo. La Biblia describe al ateo como un necio, como un insensato. Aquí está la descripción bíblica de un ateo profeso. Nadie, sino un ateo, negará a Dios. Es discutible si hay ateos o no. Tendríamos que discutirlo mucho. Si realmente hay un ateo que realmente sea practicante, o un ateo que sea realmente, que tenga pues las bases suficientes, porque aún hay ateos profesos que en sus conversaciones se refieren mucho a Dios y no hay una forma de negarlo que mencionándolo, ¿no? Tienen que empezar por ahí, entonces es muy complejo llegar a ser un ateo como tal. Pero nosotros podemos ver que la Escritura entonces nos enseña que para poder conocer a Dios necesitamos creer que le hay, necesitamos entender que existe y de esa manera vamos a poder conocerlo mejor. Bien, voy a abrir aquí otra vez pantalla. Vamos a ver unas definiciones. Definiciones. Infiel. Alguien que me lea la definición. Infiel.
que está aquí en lo que les estoy mostrando. Uno que no cree en ninguna religión, especialmente en el cristianismo. Muy bien, muy bien. Escéptico. ¿Alguien que lo lea? Uno que toma una actitud dudosa hacia la religión. Muy bien, uno que toma una actitud dudosa hacia la religión. Recuerda que los escépticos eran un grupo de filósofos, ¿no? Ellos nunca tomaban ninguna actitud ninguna postura frente a nada de la vida. Siempre había una actitud dudosa frente a lo que fuera, ¿no? Agnóstico. Uno que ni afirma ni niega la existencia de Dios. Un agnóstico. En estos días estuve viendo una serie de filosofía que me llamó muchísimo la atención. Un profesor de filosofía, está por Netflix. Si usted es religioso, no le aconsejo que lo vea. Pero me pareció muy interesante porque él tuvo una discusión con uno de sus alumnos porque él como profesor de filosofía pues negaba de cierta manera la existencia de Dios. Entonces su alumno, uno de ellos, había sido creyente desde niño. Entonces tuvieron un contrapunteo en una clase y el profesor le dice, yo no soy ateo, yo soy agnóstico. Entonces, pero se dijeron muchas cosas. Al último el profesor lo busca y el profesor le dice, para explicarle qué es un agnóstico, le dice lo siguiente. Haz de cuenta que yo vivo en un edificio y mi vecino de arriba es el director de la escalera, es el administrador del piso. Mi vecino de arriba. Pero yo nunca me lo encuentro cuando tomo el ascensor, yo nunca me lo encuentro a la entrada ni a la salida, pero él es mi vecino de arriba, no sé cómo es físicamente, no sé. Lo que sé es que el día que pintan el edificio, todo el mundo dice que fue gracias a mi vecino de arriba, que era el administrador, que es el dueño, el administrador, pero yo no lo conozco. Hay muchos que cuando necesitan una tacita de café, van donde el vecino de arriba a pedirle una tacita de café. Yo soy de los que cuando necesito una tacita de café, voy al almacén a comprar una tacita de café o a comprar café. Entonces él estaba diciendo a su alumno que él era agnóstico, o sea que él ni lo afirmaba ni tampoco lo negaba. Es una manera muy interesante ese tipo de pensamiento, el pensamiento agnóstico, ¿no? Siguiente. Ateo. Alguien que lo lea. Uno que niega la existencia de Dios. Hay una gran diferencia entre el agnóstico, que ni afirma ni lo niega, pero el ateo sí lo niega. Panteísta. Alguien que lo lea. Uno que identifica y declara que la materia y el universo es Dios. Que la materia, el universo es Dios. Hay muchas religiones panteístas, ¿no? La mayoría son del Oriente, o religiones orientales, el taoísmo, donde el hinduismo, y hay varias que tienen que ver con la materia. Para ellos una planta es Dios, un animalito es Dios, el universo es Dios, todo es Dios. Es el panteísta, ¿no? 6, politeísmo. Alguien que lo lea. Del griego polis, muchos, deos, Dios, la creencia en muchos dioses. La creencia en muchos dioses. El politeísmo, por ejemplo, podríamos decir que los egipcios son politeístas, ¿no? Politeístas. Los mayas, politeístas. Los indígenas son politeístas. O sea que está el dios sol, el dios luna, está el dios lluvia, está la cultura griega súper politeísta, ¿no? La cultura greco-romana. Los hindús. Los hinduistas, sí, tienen como 8. Esos días me llegaron unas láminas de todas los sumerios, los egipcios, los fenicios, bueno, todos tenían una deidad, ¿no? Si usted ha visto películas griegas, entonces la muerte es un dios, Zeus es un dios, los hijos de Zeus son semidioses, etcétera, etcétera, ¿no? Triteísmo, alguien que lo lea, el 7. Del griego tres,
Teos, Dios, la creencia en tres divinidades, tres dioses o principios divinos. Trinidad, un ser de tres o grupo de tres. Un set de tres. Set de tres significa que son tres cosas que complementan. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cuchara, tenedor, cuchillo. Un set, ¿sí? Que me complementa, que los tres me hacen uno. Entonces eso es triteísmo, ¿no? Por ahí empieza un principio acerca de la Trinidad, ese pensamiento. 8, alguien que me lea el número 8, dualismo. Dualismo, creencia que sostiene que Dios consiste en dos principios contrapuestos. Dualismo, ¿no? Están hablando, ¿quiénes son dualistas en las religiones? Que de pronto no lo admiten, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en su profundidad, ellos son dualistas, ¿sí? Ellos son dualistas. 9, monoteísmo. Del griego monos, Leonardo. único. Teos, Dios, la creencia en un solo Dios. El pueblo hebreo, cuyo líder fue Moisés, fue el abanderado de la doctrina monoteísta, según Deuteronomio 6:4. Desde tiempos relativamente recientes, los trinitarios han sostenido ser monoteístas, aquellos que creen en un Dios pero dividido, fraccionado o compuesto por tres personas. ¿Los que creen? Siga. Los que Siga, creen. siga. Los que creen en el monoteísmo puro saben que Dios es uno de forma absoluta y que no admite separación ni división en sí mismo, sino que es uno en esencia plena, es decir, unicidad. Ya para terminar y entrar en las preguntas, unicidad, ¿qué significa? Unicidad. Calidad de único, Unicidad. uno en esencia, solo, único en su especie. Único, solo, único en su especie. ¿Me querías decir algo, Wilson? Sí, la pregunta mía, cuando se habla del dualismo, y por ejemplo que ponía de los testigos de Jehová, ¿es porque ellos tienen de base otro libro? No, es porque dentro de las enseñanzas que ellos tienen al Dios como Padre, que lo llaman Jehová, y tienen a otro Dios, que es Jesús. Para ellos, Jehová es uno y Jesús es otro. ¿Sí? Para ellos son dos dioses. El uno más pequeño que el otro. Ellos hablan recuerdo, el Abi mayor y el Abi menor, algo así. Creo que es como ellos lo mencionan. Lo que pasa es que no lo enseñan cuando están evangelizando, sino cuando ya están dentro del grupo en el aprendizaje. ¿Sí? Inclusive hay varios videitos de doctrina que ellos tienen donde uno se da cuenta de esa enseñanza. ¿Sí? En el principio, por ejemplo, ellos tienen un video muy recreativo, muy interesante de que se reúnen en el cielo, está el Padre, está el Hijo y está el diablo y están los otros ángeles y ellos dicen cómo vamos a redimir el planeta. Y entonces ahí hay una conversación entre ellos, es una manera didáctica que ellos tienen para dar sus enseñanzas, ¿no? Entonces lo ven como seres independientes y como divinidades independientes, aunque para ellos pues está el Dios mayor de ellos que es Jehová, y de ahí viene el Dios menor. Inclusive si usted va a la Biblia traducida por los testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, creo que se llama, ¿verdad? La traducción del Nuevo Mundo. Usted va a Juan, al Evangelio de Juan, y ellos ponen en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Dios con D minúscula. Ellos lo tienen con D minúscula, dando a entender que era una divinidad menor. ¿Sí? Nosotros lo tenemos con D mayúscula, la traducción original. ¿Ya? Entonces, bueno. Las doctrinas han ido modificando y se han ido cambiando con los tiempos. Los pensamientos o las enseñanzas no son las mismas. Hoy en día, inclusive un testigo de Jehová o un mormón no piensa de la misma manera que pensaban cuando fueron fundados. Inclusive
Hoy en día nosotros, que venimos siendo del grupo de los unicitarios, no pensamos de la misma manera en que pensábamos hace 40 años o hace 80 años acerca de la unicidad. O sea que ha ido evolucionando el conocimiento frente a las doctrinas porque hemos entendido más textos bíblicos, hemos tenido la oportunidad de conseguir textos hebreos, de conseguir libros apócrifos también que nos abren un poco más la mente frente a muchos temas. Y la arqueología nos ha mostrado muchas situaciones, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a entender o a interpretar muchos textos bíblicos. Hay textos bíblicos que muchos unicitarios utilizan para hablar de la unicidad de Dios que ya no se utilizan, que utilizaban antes, que ya no se pueden utilizar, porque el contexto es totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, la doctrina más fuerte, que es la doctrina de la Trinidad, que es la doctrina más grande que existe en el mundo del cristianismo, porque las religiones más grandes están el Islam, el judaísmo, ¿sí? Y el cristianismo. Son las tres vertientes más grandes y todas las tres vertientes vienen de Abraham. La esencia es Abraham, o sea, el padre de la religión prácticamente, ¿sí? A través de Abraham. Pero hay que entender algo. Cuando Abraham es llamado, ya se leyeron Génesis, sí se lo leyeron todo, ¿verdad? Muy bien, usted se acuerda, yo ya estoy terminando Éxodo. Usted se acuerda que cuando Abraham es llamado, sale de Ur de los Caldeos, sale de una zona donde eran politeístas, ¿sí? De una zona politeísta, donde cada dios tenía una representación física, o sea, había un ídolo para representar ese dios, ¿sí? Algunos historiadores mencionan que Abraham era una persona que trabajaba con ídolos, o que los hacía, o que tenía que ver con la religiosidad de ese tiempo, pero que en medio de eso, él quería buscar al verdadero Dios, y por eso fue que Dios se agradó de Abraham, porque él tenía un corazón sincero en la búsqueda de Dios. Por eso, para esa época fue algo muy novedoso que alguien que estaba en un mundo donde había tantos dioses, de repente dijese, no, Dios me habló, hay un solo Dios y me habló. Y entonces como que, ¿qué pasó aquí? O sea, esto es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué Dios se te apareció? El único Dios se me apareció, el único Dios me habló, me dijo que me fuera de esta zona. Dios lo saca de un mundo politeísta y le dice y comienza a enseñarle que Él es uno solo. Se lo comienza a enseñar por etapas. El pueblo de Israel se forma pues de la raíz de Abraham, de su hijo Isaac, de Jacob, que se convierte en Israel. Jacob tiene 12 tribus o 12 hijos, de los cuales nacen 12 tribus. De ahí parte el pueblo de Israel. Él es el único pueblo dividido por 12 vertientes, por 12 tribus. Y la enseñanza principal que Moisés da después de que sale de Egipto, de otro mundo politeísta, de otro mundo lleno de muchos dioses, es Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y yo quiero que leamos en Deuteronomios, ubiquémonos en Deuteronomios, Deuteronomios 4, verso 35. Si lo puede leer en la PDT, Wilson. A ti se te mostró todo eso para que supieras que el Señor es el verdadero Dios. No hay ningún otro Dios aparte de Él. Ahora lee el verso 39. Así que reconoce hoy y grábate en la mente que el Señor es el verdadero Dios, en el cielo y en la tierra. No hay ningún otro. Y no hay ningún otro.
En la versión tradicional dice, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Sí? Entonces Dios saca al pueblo de Israel de un mundo de Egipto, donde hay tantos dioses para tantas cosas, el mismo Dios Sol manifestado en 3 estaciones, ¿sí? El Nilo era un Dios, todo era un Dios para ellos, y Dios los saca de allá y les dice, reflexiona hoy en tu corazón y entiende hoy, aprende hoy que solo hay un Señor, solo hay un Dios, solo hay un Dios. ¿Ok? Entonces, por eso el judaísmo se considera la religión monoteísta pura, la religión que cree en un solo Dios a partir de ese momento. ¿Qué sucede? El Islam, que nace por medio de Ismael, que es otro hijo de Abraham, que no está dentro del pueblo de Israel, sino que es otra vertiente, el Islam también es monoteísta. Para el Islam solamente hay un Dios, Alá. Alá es una palabra islámica que significa Dios, que significa Señor, ¿sí? Para ellos solamente hay un Dios, ¿ya? Ahora, ellos ven a Jesús como un profeta y, bueno, tienen un montón de conceptos a través del Corán, que en algún momento de pronto aprendemos un poco de ese tema. Pero viene del judaísmo, nace entonces el cristianismo a través de Cristo, ¿sí? Aunque Cristo no vino a fundar la religión cristiana, Él vino a explicar la palabra de Dios tal como es. La promesa era que vendría el Mesías y enseñaría la Torá, enseñaría los preceptos, enseñaría la palabra. Él no vino a fundar otra religión, obviamente. Él no dijo, no, venga, vamos a hacernos aquí la religión cristiana porque yo soy Cristo. No, eso ya pasó, fue con los siglos y pasó, fue con la gente. ¿Por qué? Porque ¿qué le sucedió al judaísmo? En el primer siglo, los primeros años, ¿dónde creen? ¿Quiénes fueron los primeros que aceptaron a Jesús? Apóstoles, ¿no? Los apóstoles. ¿Y los apóstoles eran qué? ¿De qué nacionalidad? ¿De qué religión? ¿De qué? ¿Judíos? ¿Judíos? Eran judíos. Eran judíos. Y durante los primeros 10 años, los que aceptaron a Jesús como el Mesías eran judíos. Los 3,000 que se bautizaron en el día del Pentecostés, los 5,000 que se bautizaron más adelante, todos ellos eran judíos. ¿Dónde creen que ellos se reunían? Se reunían en el templo judío. En el templo judío habían muchas, aunque todos eran judíos, habían muchas escuelas, habían diferentes pensamientos dentro de la misma religión. Entonces habían escuelas que pensaban en la resurrección de los muertos, habían otras que decían no hay resurrección, habían escuelas que decían se puede hacer el divorcio, otras que decían no se puede divorciar, y habían muchos puntos de vista en esas escuelas. Y había un grupito que era el grupo de los apóstoles que predicaban a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Los sacerdotes del templo, los del Sanedrí, empezaron a decir, bueno, ustedes vienen aquí a ponernos en malos pensamientos, váyanse de aquí, y comenzaron a echarlos, comenzaron a correrlos, siendo ellos judíos, practicando el judaísmo. Ellos no dejaron de practicar el judaísmo, ellos practicaban el Shabbat, ellos practicaban las ceremonias que se hacían, las fiestas del Señor, todo, la Pascua, todo lo hacían ellos porque ellos eran judíos. Pero ¿qué hicieron los judíos? Los echaron porque creían en Jesús como Mesías, ¿sí? Y ahí ellos empezaron a ir. Entonces, el cristianismo nace tiempo después como religión aparte del judaísmo, por así decirlo, y dentro del cristianismo tiene una base judía, la raíz es el judaísmo, monoteísmo, pero en el tercer siglo, la religión católica entonces empieza a enseñar la doctrina de la Trinidad. Empieza a hablar de que son 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, en el año 300 en adelante, el pensamiento de hablar de la Trinidad que no existía antes de eso, antes del año 300, no existía ese concepto, ese pensamiento. Eso no lo pensaban los apóstoles, eso no lo creía ni Jesús, no lo creía ningún apóstol, no lo ve usted referente en la Biblia, sino fue en el año 300, cuando ya los gentiles están vinculados, entonces ellos comienzan a hablar de esa manera. Pero si usted ve el proceso de esa enseñanza hoy en día,
no es la misma enseñanza de hace 300, del año 300. ¿Por qué? Porque antes se enseñaba que eran 3 personas distintas. Yo hoy en día me siento a hablar con un trinitario y ellos dicen, no, pero es uno solo, es un solo Dios. No son personas distintas, es un solo Dios. O sea, ellos ya cambian porque han ido evolucionando también en su pensamiento. Yo tengo aquí unos vecinos y una vez me senté a hablar con un vecino que me dice, pero yo le he escuchado hablar a usted y predicar a usted y usted predica igual que nosotros, solamente tenemos algunas diferencias. Y es verdad, porque ya el pensamiento, la doctrina como tal, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Sí, hermana Estela. ¿Me quiere decir algo, hermana Estela? Hermano, me ha saltado una pregunta desde hace atrásito. Lo que pasa es que, bueno, los primeros cristianos seguidores del Señor Jesús fueron judíos, los apóstoles. Pero judíos es una tribu, ¿no? Lo de Judea. ¿No serían todos los hebreos? ¿O por qué se diferencia solamente judíos si son el país hebreo, la nación hebrea? Ya, buena pregunta, buena pregunta. El judaísmo es como religión, es la religión, la cultura religiosa del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo dividido, eran 12 tribus, pero en los reinados después de Salomón, después del hijo de Salomón, se dividió en 2 partes, en Israel y en Judá. Entonces, los de Judá continuaron con la enseñanza del Mesías, ¿sí? Por eso se llama la religión judía, y las otras 10 tribus se perdieron. Las otras 10 tribus fueron llevadas a pueblos gentiles, fueron llevadas a muchas partes, ¿sí? Pero solamente la tribu de Judá fue la que permaneció, por eso se le llama judaísmo, ¿sí? Pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, por eso se llama así, no, es como la concepción, no más. ¿Sí? ¿Sí más o menos? Sí, porque siempre se dice, ¿no? Que los judíos, pero es una nación que es hebrea. Los hebreos siempre se conocían. Sí, pero la nación hebrea estaba dividida en 12 tribus. Eso y sí. Cuando el reino se dividió, quedaron 10 tribus para un lado y quedaron 2 tribus para el otro. Entonces esa tribu, la tribu de Judá, fue la que permaneció con la enseñanza. Por ejemplo, en las otras tribus estaba la zona de Samaria, los samaritanos. Aunque los samaritanos no eran judíos, porque creeríamos que eran judíos, eran gentiles, porque si usted ve por allá en el libro de los reyes, ¿qué hicieron los reyes malos o gentiles que invadieron esas tierras? Se llevaron los judíos y se los llevaron lejos, y trajeron gentiles y los trajeron para esa zona, para ese territorio, con el objetivo de que la cultura de ellos cambiaran, de que el pensamiento de ellos cambiaran, ¿sí? Entonces hicieron un intercambio cultural, por así decirlo. Trajeron gentiles, los metieron en los territorios de Samaria, y los samaritanos, que eran judíos, que eran tribus de Israel, los sacaron y se los llevaron para pueblos gentiles. Por eso desaparecieron esas tribus, por así decirlo, ¿sí? Hoy en día ya se están volviendo a recuperar con un montón de pruebas, un montón de situaciones. Pero entonces solamente hubo un grupo de esa división que se mantuvo. Y ahí fue donde se mantuvo la religión, donde se mantuvo el templo, que es el lugar de Jerusalén y eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay muchas tribus que están desaparecidas, y entonces ya hoy en día, a través de muchos estudios, es que se han vuelto como a acomodar esas tribus nuevamente, ¿sí? Entonces ya tienen la tribu de Leví, ya saben quiénes son los levitas, quiénes son los sacerdotes, la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Pero fue por las guerras que los dispersaron a todos ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros como gentiles entramos dentro de los samaritanos, ¿ya? Como gentiles, ¿sí? Mucho tiempo yo creía que los samaritanos eran del pueblo de Israel, y realmente hubo un intercambio cultural ahí de personas. Eso tenía un propósito que más adelante lo podemos estudiar. Bien, entonces... ¿algo más? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Volvemos aquí a la presentación. Dios es uno. Vamos a leer estas referencias bíblicas. Deuteronomio 6:4, Isaías 44:6
Isaías 45:5, Santiago 2:19, 1 Timoteo 2:5. Vayan buscándolo, por favor. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Es uno, único. Muy bien. ¿Alguien que lea Isaías 44:6 al 8? Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. No conozco ninguno. Isaías 45:5. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Muy bien. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muy bien. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Perfecto. ¿Qué es lo repetitivo de los textos? ¿Qué es lo repetitivo? ¿Qué es lo que podemos ver? Él es único. Es único, solo Dios. Es único, es uno, que él no conoce ninguno. Hay más de 50 textos en la palabra del Señor que nos habla acerca de que Dios es uno y que no hay otro. Ninguna otra verdad en las Escrituras se destaca más que la de la unidad o unicidad de Dios. La unicidad de Dios fue la verdad especial que fue encargada a Israel para que le preservara entre las naciones de la tierra. Esta fue la revelación grande que Dios le dio a Abraham y que fue transmitida a la nación entera de Israel como un encargo sagrado. Una multiplicación de dioses es una contradicción. Solamente puede haber un ser supremo, un Dios. Tal ser no puede ser multiplicado, ni fraccionado, ni pluralizado en dioses o en tal caso personas divinas, como algunas terminologías de algunos dogmas que se enseñan, que son 3 personas divinas o 2 personas divinas y que esas conforman un solo Dios. No, solamente puede haber un Dios altísimo que existe por sí mismo. La unicidad de Dios es la más grande verdad del mensaje del Antiguo Testamento. Los judíos querían apedrear a Jesús porque él afirmaba ser divino y dijeron, por buenas obras no te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La verdad que se enseña en el Antiguo Testamento nunca fue contradicha en el Nuevo Testamento, sino cumplida en el Nuevo Testamento. Nótese que esta enseñanza, o sea, tiene que quedar tan claro en nuestra mente que Dios es uno. Ese es el para poder partir sobre la enseñanza y entender más adelante algunos textos bíblicos. Amén, Porque amén. si yo tengo en mi mente una pluralidad de dioses, una multiplicación de dioses, vamos a tener conflictos frente a esa situación. Leamos nuevamente Deuteronomio 6:4, Wilson, pero vamos a leerlo completo, desde el verso 1 hasta el verso 9, porque yo quiero que entendamos la importancia de esta enseñanza de que hay un solo Dios. Amén. ¿6:4? Del 1 al 9. Ah, del 1 al 9. Ok. Esta es la instrucción que Dios me mandó enseñarles. Me la dio en forma de normas y leyes. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios.
Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de la vida las leyes y los mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Escucha, Israel, y obedece fielmente a las leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y de miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandatos que te doy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estén en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos y átalos a tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Muy bien, perfecto. Imagínense la importancia de esta enseñanza que Dios le dice, repítaselo a sus hijos por el camino de la vida. No está hablando de que cuando salga a comprar pan, sino en el transitar de la vida, ¿sí? Tiene que repetírselo a sus hijos, tiene que enseñárselo. Es tanta la cultura hebrea o los judíos que ellos todos los viernes a las 6 en punto o en el momento en que empieza la tarde o el día siguiente, usted sabe que ellos miden el tiempo, es a las 6 de la tarde, se acaba el día para ellos, a esa hora que empieza el Shabbat, ellos repiten la oración del Shema. Ellos hacen su oración y dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese es su principal oración de todos los viernes. O sea, ellos repiten, Dios es uno. Era tan importante de que al salir, ¿qué pasó cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y se le demoró 40 días por allá en la montaña? ¿Qué hicieron los que habían salido de Egipto con ellos y veían que Moisés no aparecía? Hicieron un ídolo. Hicieron un ídolo, hicieron un becerro de oro, necesitaban ver a su Dios. Y es tanto que ellos son tan conchudos que dicen, este es nuestro Señor, este es nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos querían ver, palpar, venían de una cultura politeísta, de una cultura de ídolos, de una cultura de ese pensamiento. Amén. Vamos a leer otros textos bíblicos. Y vamos a leer Isaías 43:3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Muy bien. El verso 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Léalo en la versión PDT. Les recomiendo mucho esta versión PDT. Solo yo soy el Señor y no hay otro Salvador aparte de mí. Y el verso 11. ¿El 11? El 12. Al 12. Lo prometí y lo... No, el 11, el 11. ¿Ese era el 11? Sí, el 11, que le ahorita era el 11. El anterior, el 4. El verso 3 y luego el verso 11. ¿El 3? Sí, el 3. Ok. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entrego a Egipto por tu rescate. Etiopía y Seba son el alto precio que pago por ti. ¿Quién es el Salvador? El Señor. Señor. El Señor es el Salvador. ¿Sí? Entonces, notemos algo. Vamos a analizar algo. La palabra Echad, que es la palabra que en Deuteronomio 6:4 es uno o único, se traduce como único, es en hebreo Echad. Esa palabra Echad es un plural majestático, es un plural. O sea que puede escribirse como en plural o como en singular. A ver, les explico qué es un plural majestático. La palabra Elohim, que es la palabra de donde se traduce Dios,
¿sí? La mayoría de las palabras, por ejemplo, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Eso está en Génesis 1:1. La palabra Elohim es un plural. En nuestro idioma normal, el plural tendría que ser varios, ¿sí? Entonces, la traducción debería ser: en el principio, dioses crearon los cielos y la tierra, ¿sí? Pero resulta que Elohim es un plural majestático. ¿Qué significa eso? Significa que es un plural de majestad, de atributos, ¿sí? Ajá. Es como cuando yo doy atributos de una sola persona. Entonces, si yo digo, yo voy a hablar de mi esposa, ella es morena, ella es hermosa, ella es crespa, y comienzo a dar muchos atributos de una sola persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué entendemos que es un plural majestático? Porque la traducción, la palabra siguiente no está en plural, está en singular. Creó, no crearon, creó. Y eso da a entender que Elohim entonces se tiene que traducir en singular. ¿Ok? Ehab puede representar unidad o puede representar único. Les explico esto. Si yo traigo un racimo de uvas, si yo les muestro un racimo de uvas, usted me dice un racimo de uvas, pero ¿por qué está compuesto el racimo de uvas? Por varias uvas. Muchas uvas. ¿Sí? ¿Dónde podemos hablar de un ejad, por ejemplo? Dejará padre y madre y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Ese es un ejad compuesto. Estamos hablando de que dos seres se unen y crean una sola carne, un solo ser, por así decirlo, pero siguen siendo dos seres diferentes, ¿ok? Esa unión es un ejab, ¿ok? Pero en la singularidad de Dios, en la unicidad de Dios, Dios es único, o sea que no es repetible, no hay otro Dios como Él. Alguien hacía la pregunta, ¿qué es lo único que Dios no conoce? La respuesta es otro Dios como Él. Él no conoce otro Dios como Él. Eso significa que Él es único, que Él es solo. O sea, que no hay dioses con Él, que no hay otro con Él. Él es solo, no conoce ningún otro. Fuera de Él no hay quien salve, no hay otro salvador. No hay otro salvador. Yo les voy a enviar, voy a descargar por ahí la rueda, creo que se llama la rueda profética. La subió el hermano Joe de Venezuela. Y es una rueda que usted puede ir viendo textos del Antiguo Testamento y comparándolo con textos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si Jesús fuera un Dios diferente al único Dios verdadero, entonces ya se rompería este punto de que hay un solo Salvador. Entonces, en el Antiguo Testamento hay uno y en el Nuevo Testamento hay otro. No, hay un solo Salvador. Hay un solo Todopoderoso. Hay un solo Dios. Es único. Está solo. Entonces, no es una unidad. No es un Dios que se une con otro para formar un Dios, como el caso del hombre y la mujer que se unen para formar una familia. ¿Sí? En este caso no es así. En este caso, veamos, por ejemplo, San Juan 1:1. Vamos a leer San Juan 1:1. Encontramos. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Siga. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los seres humanos. Muy bien. En el principio, la Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora leamos 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, Solo solo hay un hay Dios. un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él.
y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Ok. Pablo dice, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, ¿sí? Y Juan 1:1 dice, y el verbo era Dios. ¿Qué está enseñándonos entonces? Que el verbo era el Padre, ¿ya? Vamos a entender entonces qué es el verbo, el significado de verbo en este momento. El verbo era Dios mismo. Juan 1:1, que ya lo leímos. Génesis 1:3. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Génesis 1:3. ¿Alguien que lo lea? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Muy bien. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien, excelente. Verbo, en el principio era el verbo. Verbo viene del griego logos, que significa palabra. Logos significa pensamiento, plan o la mente de Dios. El verbo no era una persona aparte o un Dios aparte, como lo enseñan de pronto grupos como los Testigos de Jehová y otros. Tal como la palabra de un hombre no es una persona aparte de él. Les voy a dar un ejemplo. Cuando usted lo llama, su esposo está trabajando y a usted la llaman por teléfono y usted contesta el teléfono. Usted escucha la persona y sabe con quién está hablando. No la está viendo, pero sabe quién es el que le está hablando, ¿sí? Porque la palabra de esa persona es esa persona. La voz de esa persona es esa persona. Hay un texto bíblico en Apocalipsis donde Juan, no sé si alguien me lo ayuda a buscar, Juan escucha una voz y él voltea a ver la voz que hablaba con él. En Apocalipsis. Uno. 1:12. 1:12. Ok, perfecto. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan escuchó una voz que le habló, todo el contexto anterior, y él se volteó a ver la voz que hablaba con él. Yo le pregunto, ¿usted puede ver una voz? No, ¿verdad? ¿Qué era lo que él quería ver? ¿Quién estaba hablando? ¿Sí? O sea que la voz está conmigo y la voz soy yo. En este caso, si yo quito la cámara, ustedes no me ven, pero saben que soy yo el que está hablando, porque están escuchando mi voz. Mi voz soy yo. ¿Me hago entender? Entonces, Amén. ¿por qué lo digo de esta manera? Porque en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, solamente se oía la voz de Dios, ¿sí? Solamente se oía la voz de Dios, y esa palabra estaba con Dios, porque es la palabra de Él, y esa palabra era Dios, es Dios mismo, ¿sí? Y todos sabemos que esa palabra se hizo carne, se materializó, lo pudimos ver y contemplamos su gloria, que es Jesús, ¿sí? Vamos a leer Primera de Pedro 1, 19 y 20.
Primera de Pedro 1, 19, 20. Y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Ok, perfecto. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron, me dijo 13:8. Sí, sí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, perfecto. Aquí es donde muchos filósofos y muchos pensadores se le cruzan los cables frente a lo que es el verbo. Y lo hablábamos con mi esposa, creo que fue anoche en el altar familiar. Hay varias cosas que Dios hizo. Desde la cultura judía se dice que hay 7 cosas que Dios hizo antes de la creación del mundo. 7 cosas que Dios hizo antes de la creación del mundo. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el texto de Apocalipsis, que el Cordero fue inmolado desde el principio. Pero nosotros sabemos que no fue así, literalmente. Que Él fue inmolado en la cruz del Calvario. O sea, hace más o menos 2000 años atrás, ¿verdad? No desde el principio de la creación. Entonces ahí es donde entra la duda. ¿Cómo es que el Cordero fue inmolado desde el principio? Ya. También dice la Escritura que la iglesia, que usted y yo, fuimos escogidos desde antes de la fundación de la tierra. Pero ¿cómo si no existíamos? No estábamos. ¿Cómo fuimos escogidos si todavía mi papá y mi mamá no existían como para decir, vamos a hacer este muchachito y que se vuelva cristiano? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿dónde estábamos antes de la fundación de la tierra? A ver, ¿quién me dice la respuesta y que no sea el pastor John, por favor? El pensamiento de Dios. No, En el pensamiento de Dios. en el pensamiento de Dios. Excelente. Amén. Cuando usted va a dibujar algo, yo le daba el ejemplo a mi hijo anoche, porque le gusta dibujar. Cuando usted va a dibujar algo, ¿dónde lo dibuja primero? En la mente. En su mente. Usted primero lo diseña en su mente y luego lo plasma. Luego lo plasma. Amén. Las 7 cosas que Dios creó antes de la creación, según el pensamiento judío, eso está en el Talmud, y es que antes de crear a Adán y a Eva, Dios creó al Mesías. ¿Dónde creó al Mesías? En su mente. Porque el Mesías es el Dabar. ¿Qué significa el Dabar? El Dabar significa propósito, significa plan de Dios, significa pensamiento de Dios, ¿sí? Que viene siendo la misma palabra logos. Entonces, antes de que existiera el pecado, Dios ya había hecho la solución al pecado. Esto es algo profundísimo, esto es algo poderosísimo. Antes de que existiera el pecado, antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios tenía en su mente la salvación, la solución. Ya lo había creado en su mente. Otra cosa que Dios creó, y se lo dejo de tarea, búsquelo por YouTube, que hay unos videitos bien chéveres sobre cultura judía, y es que otra de las cosas que Dios creó antes de la creación del mundo fue el infierno. Él ya había creado el infierno. El infierno es primero que la creación del mundo, el lugar de castigo para los ángeles, ¿sí? Entonces, porque muchas personas han confundido por la necesidad del politeísmo, de tener un Dios compuesto, han creído que cuando habla aquí que el Hijo fue inmolado desde el principio, entonces ellos dicen, sí, mira que hay un Hijo eterno, sí, mira que está el Padre y hay un Hijo que estaba con él en el principio, entonces son 2 que estaban desde el principio, pero no, él estaba en la mente de Dios, él es su pensamiento. Cuando él se hace carne, San Juan capítulo 1, verso 14, y el verbo, el logos, el pensamiento de Dios se manifiesta, se hace carne,
es cuando Dios está manifestando lo que él había pensado desde el principio. Lo que él se había propuesto, su solución al problema, que lo tenía en su mente. Yo señalo mi cerebro, Dios no es una persona, obviamente, yo señalo acá arriba para entenderlo, pero ese pensamiento se hace visible, pero ya estaba desde el principio ese pensamiento, como usted y yo ya estábamos desde el principio, antes de la fundación de la tierra, ya Dios nos había llamado como sus hijos, ya Dios nos había escogido como su iglesia. Eso le dice a los profetas, eso nos dice a nosotros el día de hoy. Entonces, Dios es un único ser y ese único ser es el verbo, es su palabra. Yo soy mi palabra. Nos lo enseñan en coaching. Yo soy lo que digo. No es lo que usted puede verme, sino que yo soy lo que yo actúo, lo que yo veo, lo que yo digo, lo que usted puede conocer de mí. Yo soy mi palabra. Dios es su palabra. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Sí, hermana Estela. Hermano, ahí analizando eso, y yo he escuchado, inclusive se lo escuché al hermano Eliseo Duarte, sobre que con quién hablaba Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después que no sea igual que no vaya a ser igual que nosotros. Entonces, él comentaba y se analiza conforme hemos estado hablando, que ya estaba hablando era con su iglesia, con los ministros, los que hoy día somos, por ejemplo, son los pastores que están formando al pueblo, ¿sí? De que no seamos... Yo sigo a un judío de Guatemala, bueno, sí, es un rabino, pero él es judío, que está en Guatemala. Él estuvo en Cali, Colombia, mucho tiempo, y es muy joven y es súper inteligente, obviamente, porque para ser rabino se tiene que pasar por una cantidad de estudios impresionantes. Y él hablaba de las posturas. La ventaja de las interpretaciones es que hay interpretaciones que son como son. O sea, lo que me refiero es que Dios es uno y no podemos decir, no, pero yo lo creo que son 2, 3, o que si yo 1, 2, no. Es así, literalmente. Dios es uno y único. Único significa que no hay otro igual, que no hay ninguno parecido, que no hay ninguno como él, no hay una imagen como él. Él es único, ¿sí? Eso por un lado. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Que hay cosas del Antiguo Testamento que son literales. Por ejemplo, David luchó con Goliat. Eso fue literal. Él se dio allá con su roca, con su onda, pelearon, hubo sangre. Eso es así literal. Pero esa palabra literal yo no la puedo aplicar literalmente en mi vida. O sea, yo no puedo salir de aquí a mocharle la cabeza a todo el mundo y darle piedra a mis enemigos. Es un ejemplo, ¿no? Eso se aplica espiritualmente en mi vida, ¿ya? Entonces él decía hagamos al hombre, que con quién hablaba Dios. Hay varias posturas, entre esas está la postura judía. La postura judía, dentro de la postura judía hay dos posturas. Una, usted sabe que partimos del hecho de que ellos son monoteístas, ellos no están pensando en más dioses. Entonces, como no saben que hay un solo Dios, pues ellos no están pensando, no, estaba hablando con otro Dios a ver si se ponían de acuerdo. No, entonces ellos dicen, estaban hablando con los ángeles, cuando dice hagamos al hombre. Y dan un ejemplo. Es como el maestro. Yo he sido profesor en algunas áreas, en algunos colegios, y entonces yo le estoy haciendo una operación matemática, un ejemplo. Y entonces yo le digo a los alumnos, hagamos esta operación matemática, 2 más 2, y yo pongo 4. Y ellos dicen 4, pero yo soy el que escribo. ¿Quién la hizo? Yo fui el que la hice, aunque ellos dijeron o participaron, ¿sí? Entonces, un maestro le puede compartir a los demás, hagamos esta operación, pero el que la termina haciendo es el maestro. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Eso está en capítulo 1, 26. ¿Sí? Y Dios sí, ese mismo. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero el verso 27, aunque el Señor dice hagamos, en forma plural, el verso 27 vamos a lo singular. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la primera postura, como el judío no cree en varios dioses, la primera postura judía es que estaba hablando con los ángeles. Por ser su primera creación, una corte celestial, él podía hablar con ellos. No le estaba pidiendo consenso, no le estaba diciendo, venga, aconséjeme, ¿será que hacemos el hombre? ¿No lo hacemos? Él le estaba diciendo, vamos a hacer al hombre. Y lo hizo él. Es como decir, yo aquí en la casa le digo a mi familia, ahorita por la pandemia solamente sale uno a hacer mercado. Vamos a hacer mercado. Y me voy yo en la moto a hacer mercado. ¿Quién lo hizo? Pues lo hice yo, pero yo le dije a mi familia, hagamos mercado. ¿Sí me hago entender? Ahora, la segunda postura judía también, judía, es la que acaba de decir la hermana. Ellos dicen que ese hagamos al hombre, le estaban hablando, bueno, no con los pastores, sino con el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene la obligación moral de parte de Dios de compartir el evangelio. Cada vez que compartimos el evangelio, el mundo es iluminado y se crea la imagen de Dios, que es la imagen que se perdió a través del pecado en los seres humanos. Entonces ellos tienen esa postura. Nosotros desde el cristianismo decimos, Dios está hablando con su iglesia, no solamente con los pastores, sino con su iglesia. La iglesia del Señor es la que se encarga de hacer al hombre a su imagen y semejanza a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es la postura correcta? Las dos posturas son correctas. Las dos son correctas. No hay ningún problema en eso. O sea, no podemos entrar a decir, son los ángeles y no son los pastores, o son los pastores y no son los ángeles. Igual pastor también se le llama ángel, ¿no? Mensajero. Ah, sí. ¿Ok? Entonces, notemos entonces que era el plan de Dios. El verbo es el plan de Dios y ese verbo se hizo carne. Cuando yo entiendo que hay un solo Dios y que ese Dios único tiene una forma, ese Dios único tiene una esencia, entonces se me sale de la cabeza pensamientos politeístas. Ya no voy a ver 2, 3, 4 y voy a poder avanzar. ¿Ok? Vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Yo espero que haya podido rayarles el coco un poquito hoy con la escritura y que generen preguntas, generen controversias. Yo era de los que en el Instituto Bíblico hacíamos debates y yo siempre me iba a contrarrestar. Hacían un grupo que defendían la unicidad y luego hacían un grupo dualista o un grupo trinitario y yo siempre me iba para esos grupos a hacerles preguntas a los de la unicidad. ¿Por qué tal texto dice tal cosa? Si usted cree en un solo Dios, ¿por qué la Biblia dice tal cosa? ¿Por qué aquí parece que hay 3? ¿Por qué aquí aparece que hay 2? Y siempre para que hubiera una respuesta a eso. Así que pregúntese, lea la escritura, pregúntese, no se coma todo entero, haga preguntas sobre el tema. Pero yo sé que vamos por un buen camino, yo sé que Dios nos va a ayudar grandemente. ¿Alguna pregunta antes de terminar, mis hermanos, antes de orar? Yo tengo una que encontré que días por ahí en los debates. Y Pablo era trinitario porque decía saludos al Padre, al Espíritu y al Señor. Y era un trinitario de primero, que había enseñado la pregunta. Yo he escuchado bastante eso. El Código Real y muchos judíos mesiánicos han dicho que las salutaciones de Pablo han sido modificadas de alguna manera, ¿no? Que han sido modificadas. Sin embargo, cuando usted tiene la concepción de que hay un solo Dios, hoy hablábamos con un grupo de pastores de acá de Centroamérica que algunos no son unicitarios y ellos exponíamos nuestro credo con ellos y entonces creemos en un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, decían ellos, ¿sí? Entonces yo ahorita les voy a enviar mi declaración de fe frente a un único Dios por WhatsApp para que ustedes la lean y la tengan presente de la manera en que yo lo analizo, ¿vale? Mis hermanos, vamos a seguir adelante en este conocimiento de la palabra porque creo que Dios es muy bueno y nos da la oportunidad de crecer. ¿Algo más algo que quieran acotar antes de terminar? Sí, que lástima que están solamente 8 días y poquito tiempo.
Ay, gloria a Dios. ¿Algo más que quieran decirnos? ¿Todo bien? Ok. Vamos a orar. Yo entendí bien. Perfecto, Yo hermana entendí Elda. bien, hermano. Excelente. Sí, he entendido muy bien. Hermanito, discúlpame, necesito que hagamos una oración muy especial por unos hermanos, pastor en Bogotá, que estaba muy grave con el COVID y toda la familia. Hermano Amén. Gerardo, no recuerdo el apellido del hermano, y por una joven hermana de aquí de Barranca Bermeja, Colombia, que está muy grave en el hospital de Bucaramanga. Amén. Tiene un embarazo de 6 meses, tiene un cáncer en el estómago y le quieren sacar la bebecita a los 6 meses, pero que ella tiene muchas complicaciones, tiene muchísimas complicaciones, que la muchacha es para irse ya. Entonces, que el Amén. Señor puede hacer algo. Amén. Amén. Oremos también, les pido oración por la hermana Cristina de acá de la iglesia acá en San Miguel. Ella dio positivo en COVID y bueno, ha estado batallando, ya está un poco mejor. Oremos por la hermana Cristina. También les pido que oren por mí. Llevo tiempos con un problema en el colon, que a veces se me pone crónica la situación, que Dios nos ayude. Y también que el Señor nos provea, porque este viernes necesitamos ir a la capital, a San Salvador, a nuestro consulado, a nuestra embajada. Y bueno, que Dios sea metiendo su mano poderosa y nos dé los viáticos para poder ir. Pastor John, hermano John, por favor, diríjanos en esta oración de estas peticiones. Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar, vamos a confiar en el Señor, si se escucha ya. Que el Señor sea glorificándose y creemos todavía en los milagros. Amén. Creemos que Dios todavía tiene poder para sanar, tiene poder para restaurar, tiene poder para dar vida. Algo de lo cual estamos seguros es que a Dios no se le ha acabado el poder ni se le va a acabar. Entonces, como dice la Escritura, al que cree, esto se trata de creer, al que cree todo le es posible. Y hay momentos en los cuales hay que usar nuestra fe, hay momentos en los cuales hay que echar manos de esas promesas de Dios y hacerlas reales en nuestras vidas. Entonces vamos a proclamar esas verdades en aquellos que están enfermos, en aquellos que tienen problemas, que están pasando por dificultades. Y cuando proclamamos esto, Dios se mueve, Dios se glorifica y Dios permite que se vea su poder. En algún momento le preguntaron el porqué de la enfermedad de alguien y el Señor dijo, esto es para que se vea la gloria de Dios. Amén. Entonces, este es el momento de ver la gloria de Dios. Amén. El tiempo que estamos viviendo es para que nuestra fe empiece a anclarse en las promesas y que podamos ver la gloria de Dios en esos enfermos, en ese problema, en esa adversidad. Vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a permitir que Dios actúe como Él sabe glorificarse. Bendito Dios y Padre del cielo, Rey soberano y fuerte. Invocamos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. En esta hora, oh Dios poderoso, te rogamos, Padre amado, que glorifiques tu nombre, que glorifiques tu palabra, Señor Jesús de Nazaret, en aquellos que están enfermos, en ese problema, en esa adversidad, Señor Jesucristo. Que podamos, Señor Jesús de Nazaret, ver tu gloria manifestándose, Dios mío, como tú lo sabes hacer. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, se mueva con potencia, con autoridad. Que en el enfermo haya sanidad, que en el cautivo haya libertad, Señor Jesús. Que en el problema haya solución, oh Dios maravilloso. En esta hora, Padre del cielo, muévete como te sabes mover. A través de todos los siglos, tu palabra ha venido haciendo obras maravillosas, Señor Jesucristo. Y en este siglo creemos que aún tu palabra sigue obrando, que tu presencia sigue actuando, Señor Jesús. Y que bajo el poder de tu nombre hay sanidad, hay liberación. Que bajo tu presencia divina, Señor Jesucristo, todo problema se soluciona. En el nombre poderoso tuyo, Jesús.
Glorifícate, oh Padre amado, glorifica tu nombre, Señor Jesucristo, en aquellos hermanos que están delicados de salud, en esas familias que están desconsoladas por la pérdida de un familiar, Señor Jesucristo. Oh Dios maravilloso, nos refugiamos en tu presencia como lo enseña tu palabra, que tú eres sombra de gran peñasco en lugares calorosos, que a ti correrá el justo y será levantado, Señor Jesús. Y que solo en tu nombre y en tu presencia podemos encontrar refugio para nuestras almas. Oh Dios maravilloso, glorifícate, Dios del cielo. En tu nombre te lo rogamos, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Muchas gracias, pastor. Mis hermanos queridos, nos vemos el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Dios los bendiga. Cualquier consulta, pregunta por interno, con mucho gusto. Hermano. Bendiciones. Bye. Amén, amén.